Nuestro tema para hoy es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Entonces, hemos hablado qué es la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, que el pecado del hombre fue la voluntad de Dios, no, que la tentación es pecado, no, porque Jesús fue tentado. La voluntad permisiva a través del versículo de que Dios pone reyes y quita reyes, y de que Dios puso a Saúl, ya explicamos eso, que no es el contexto. La libertad permisiva no existe. Hablamos de qué es el libre albedrío, y hablamos de la única voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios, hace 8 días, ¿recuerdan? Entonces hoy entramos a la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero ¿qué significa que es soberano? Voy a recordar nuevamente lo que dice Martín Lutero. El problema es que hay dos corrientes teológicas desde la reforma de Martín Lutero, que es Calvino y Arminio, dos corrientes. Uno que dice que la salvación sí se pierde, otro que dice que la salvación no se pierde, uno que dice una cosa, otro que dice, son dos corrientes distintas. Pero el calvinismo, para mi concepto, es el que más inconvenientes ha traído a la iglesia cristiana. Y él es el que habla acerca de que, recordemos un poquito, Juan Calvino, explicando la soberanía de Dios, concluye, ojo, Juan Calvino no dice la Biblia. Juan concluye que Dios determinó, estableció, decretó en la eternidad lo que iba a suceder, y su poder ejecuta todo para llevar a cabo lo que Él así ha decretado. Que todo el universo está gobernado por la providencia de Dios, desde los objetos inanimados hasta las deliberaciones y los deseos de los hombres. Que nada ocurre sin la voluntad de Dios, que Dios elige a unos y reprueba a otros. O sea, no es cuestión de nuestra elección si queremos o no ser salvos, ya que fue Él quien nos eligió antes de que naciéramos, lo que se llama predestinación. Que cualquier cosa que sea intentada por los hombres o por Satanás no se logrará, ya que Dios tiene el yelmo para que no se logren. Que Dios tiene el control de todo y permite cosas con un propósito. Este es un poco el resumen de Juan Calvino. Entonces, la soberanía de Dios. ¿Qué es ser soberano? ¿Qué significa ser soberano? Hay 3 significados bajo el Nuevo Testamento, y los traje con versículo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Aquí esta palabra soberano significa dunastes. Dunastes significa poderoso y significa capaz. Ahora leamos qué dice primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Solo soberano. Aquí está el significado: soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esta palabra soberano se la están dando a Jesucristo, quien es el Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando que Él es soberano. ¿Pero qué significa que es soberano? Está hablando que es poderoso y capaz de hacer lo que está diciendo el versículo. Hay otro significado que está en Judas, versículo 4, que significa curios. Judas, versículo 4. El significado allí de soberano en el griego es curios, que significa supremo en autoridad, señor, dueño, amo. Y ahí la palabra que faltó es hombre principal. Hombre principal, eso es lo que significa soberano. Judas, versículo 4. ¿Lo tienes allí? Judas tiene solo un capítulo. Judas, versículo 4, pero yo tenía los versículos allí todos. Porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra soberano aquí en este versículo está hablando de supremo en autoridad, señor, dueño, amo, hombre principal. Y el otro significado es arjón, que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Arjón, que significa primero en rango o poder, gobernante. Arjón. Apocalipsis capítulo 1,
versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano, o sea, el primero en rango o poder, el primero de los gobernantes. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Eso es lo que significa cada versículo en las tres diferentes definiciones del Nuevo Testamento de soberano. Entonces aquí, si yo leo este versículo así, sería: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el primero en rango o poder, el gobernante, el hombre principal de los reyes de la tierra. ¿Ves? Así se lee. Realmente es que esto es resumido. Cuando traducen la Biblia resumen, pero las 3 veces que aparece soberano, bueno, aparece más veces soberano, pero los 3 significados diferentes aquí están. Uno en 1 Timoteo 6:15, uno en Judas versículo 4 y el otro en Apocalipsis capítulo 1:5. Ninguno de los 3 de la soberanía me habla de que Él controla. O sea que la palabra soberano no es sinónimo de control. Martín Lutero fue el que sacó, y Juan Calvino y San Agustín sacaron esta doctrina, y todo el mundo repite lo mismo. El Señor dijo: no hagan vanas repeticiones, pero la gente cree que solo le habla a la Iglesia Católica por rezar el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Y cuántos cristianos repiten lo mismo que un pastor o una iglesia enseña? Eso también son repeticiones. Entonces, lo que tenemos que entender es los atributos de Dios bajo la soberanía, que los vamos a ver en el discipulado. Uno de los atributos por el cual Dios es soberano es que es omnisciente. O sea que todo lo sabe, todo. Dios conoce todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Dios sabe qué va a pasar mañana, yo no. Dios sabe si tú vas a decidir bien o vas a decidir mal, Dios lo sabe. Pero Dios no te va a obligar a decidir bien o a decidir mal. Siempre está anclado en que decidamos de la mejor manera. Pero ¿cómo hacemos para que nos dejemos influenciar por Dios estando con Dios? Porque ¿cómo nos vamos a dejar influenciar por algo de alguien en quien no pasamos tiempo? Entonces, para tomar buenas decisiones debo estar con el que sabe tomar buenas decisiones. Entonces, la soberanía de Dios. El libre albedrío humano está totalmente depravado y totalmente incapaz de conocer, de hacer cualquier cosa que sea agradable a Dios. Ya entendimos que tenemos libre albedrío, ¿cierto? Entonces, el libre albedrío del hombre está picho. ¿Por qué? Porque la libre decisión del hombre está para escoger más hacia el mal que para hacia el bien. ¿Me doy a entender? O sea que el libre albedrío con el que Dios creó a Adán y Eva desde un inicio no es el mismo libre albedrío que hoy tenemos. Está corrompido. El pecado corrompió todo. Porque Adán y Eva duraron muchos años en el huerto del Edén tomando buenas decisiones, hasta que llegó una influencia mala. Aquí no nos muestra la Biblia que Satanás tentó a Eva muchos años atrás y nunca cayó, hasta que llegó el día en el que Eva, no dice eso. O sea que durante muchos años Satanás no influenció. Muchos años Satanás no nos tocará, muchos años Satanás no molestará, muchos años nos dejará quietos, pero vendrá un día en que querrá venir a joder nuestras vidas, a influenciar nuestra vida. Eso tenemos que tenerlo claro. No crean que Satanás está todos los días como león rugiente y usted sale de la puerta y le toca: espere porque que Satanás está y no puedo. No, él no está toda hora y llegó al trabajo y está y llega. No. Y Satanás no es omnipresente. Si está ahorita en el Medio Oriente, creo que está allá, que es donde más maldad hay. Si está allá, él no puede estar en Colombia, no puede estar en Francia, no puede estar en Italia, no puede estar. Pero sí tiene principados, potestades, huestes de maldad y gobernantes en las tinieblas. Tiene su gente que él manda. Entonces eso es entender que habrán veces en que todo está bien, pero hay veces donde Satanás viene a atacar nuestras vidas. Satanás vino a matar, robar y destruir, ¿cierto? Pero el Señor dice que aunque pasáramos, Él estaría con nosotros. Y el Señor nos da las fuerzas para poder pasar al otro lado. Entonces, dice
que el libre albedrío humano está totalmente depravado y totalmente incapaz de hacer cualquier cosa que sea agradable a Dios. Aparte de la obra de la gracia de Dios, es imposible hacer cosas que ayuden a Dios totalmente, que agraden a Dios totalmente. Quiere decir que tu vida y mi vida, si Cristo no estuviera en ellas, nosotros no seguiríamos haciendo cosas buenas. Porque apartados de Dios, nada es nada. Ni siquiera tomar buenas decisiones. Yo no entiendo, hay una persona que ahorita está pasando por un problema difícil, alguien está pasando por un problema difícil. La esposa, cuando hablamos con ella, lo cataloga como que es un buen esposo. Dice, él es un buen esposo, él es un buen padre, él es una gran persona. Pero la definición del mundo de buen esposo y buena persona a mí no me encaja. Entonces mire cómo el mundo, para el mundo, pueden hacer lo que quieran, pero es un buen esposo. Y ellos se mofan de Dios feo, ambos, ella y él se mofan feo de Dios. A mí me dijo chistoso, irónico, mi hijo se le entregó al Señor, le dije bastante. Pero la definición del mundo es un buen hombre. Yo no sé qué definen por buen hombre. Tal vez porque paga el arriendo. Y es un buen hombre. No importa su conducta, no importa su integridad, no importa su fe, es un buen hombre. Pero bueno no hay ni uno. Y mucho menos si no ha llegado a Cristo, no es justificado, porque cuando llegamos a Cristo no somos buenos, somos justificados. Y esa justificación es la que nos ayuda a empezar a tomar buenas decisiones ahora. Si fallamos aquí, yo ya no voy a volver a fallar más. Ya digo, ya esto ya lo repetí, yo no lo vuelvo a hacer, voy a tomar buenas decisiones. Pero no es porque nosotros seamos los chachos, sino porque Cristo entró en nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de pensar. Ahora decimos, wow, realmente lo que Dios decía era cierto. Entonces empiezo a vivir diferente y eso es lo que me hace tomar decisiones diferentes. Para resumirles todo, es la gracia de Dios en nuestra vida la que hace que yo ahora piense y haga diferente. Cuando yo me aparto de Dios, por eso es que es imposible tomar buenas decisiones. Dios nos da a cada hijo una medida de gracia, la cual solo a través de ella podemos elegir hacer el bien. O sea que el que no está bajo la gracia no puede elegir hacer bien. Por eso no me cabe en la cabeza que no conocen a Cristo, que están bajo un ateísmo, y la esposa pueda decir, es que este es un buen hombre. Dios nos da a cada hijo una medida de gracia, lo cual solo a través de ella podemos elegir hacer el bien. Debido a esta gracia podemos entender que somos responsables de cada decisión que tomamos y de nuestro pecado. ¿Quién es responsable de nuestro pecado? Entonces Dios te obligó. ¿Dónde está el control de Dios? ¿Ves? Que Dios controla todas las decisiones de los hombres, todas las deliberaciones, todos los pensamientos, y que todo está decretado por Dios y nada sucede sin la voluntad de Dios, porque uno va a hablar con los demonios de Dios. Y de ahí sacan que Dios tiene el control. Dios no controla nuestras decisiones. Dios no controla nuestros pensamientos. Dios nos ama tanto que como buen padre dice, mira hijo, esto está mal, no lo hagas. Pero no está ahí obligándote a que no, ni mucho menos obligándote a que sí. Si bien venimos a este mundo totalmente corruptos y con los deseos de hacer lo malo, porque venimos de una naturaleza pecaminosa, o sea, nosotros nacimos, ¿recuerda hace 8 días el molde? No se dejen amoldar. Nosotros nacemos con el molde del mundo. Entonces nosotros tenemos que desamoldarnos con la palabra de Dios, cambiar nuestra manera de pensar y cambiamos de molde. Pero nosotros nacemos con el molde del mundo. Todos necesitamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador.
Y preguntaban, entonces un niño, ¿qué pasa? Porque él nace, obviamente, y es salvo, sí, pero también nace con naturaleza caída, pecaminosa. No, quítele el tetero a un niño de 3 meses. No hace nada. La espeluca que se les pega. De meses. El Señor dijo que vendría a volver el corazón de los padres contra los hijos y de los hijos contra los padres. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos tiempos los hijos no iban a respetar a los padres. ¿Se está cumpliendo? Sí. Dios no miente. Los hijos no se quieren sujetar. ¿Cuál es la única forma para que un hijo se sujete a un padre? La gracia de Dios en nuestras vidas. Solamente cuando Cristo está en nuestro corazón es que nosotros a veces decimos, mi padre no tiene la razón. Bueno, pero trata uno, a no ser que nos mande a hacer cosas que no debemos hacer. Pero cuando son cosas así uno trata de llevarles. Pero un bebé nace con la naturaleza pecaminosa. Bueno, y si se muere, ¿por qué no se va para el infierno? ¿Y por qué se va para el cielo? Porque Dios es justo y aún no le ha entrado la conciencia del bien y el mal, y Dios no puede juzgar algo que no ha entrado en alguien. Eso Dios se pasa de bueno. Pero la iglesia tradicional cree que todos son buenos y todos van para el cielo, ¿cierto? ¿Me equivoco? Ellos lo dicen. ¿Sí lo dicen o no lo dicen? ¿Estoy loco? Vuelvo acá. La iglesia tradicional dice que todos van para el cielo. ¿Es cierto o no es cierto? Mire cómo se contradicen, porque dicen que si un niño no es bautizado se va para el infierno. Y es al contrario. Todo el mundo va para el infierno, pero un niño va para el cielo. ¿Tienen la doctrina? Patas arriba. Porque todo el mundo no va para el cielo, todo el mundo va para donde cada quien quiere ir. Pero un niño no tiene la elección de escoger. Por eso Dios elige por él, porque Dios es bueno. ¿Ves? Si un niño parte al cielo, Dios dice, este no tuvo la oportunidad, este es mío. Recuerda Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, que dice que el que tenía el imperio de la muerte, el que lo tenía. ¿Ves? Satanás puede orar aquí en muerte, la primer muerte, el cuerpo, no más. Pero Dios da la palabra con respecto a que si yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón, por más que Satanás un día se cayó un piano encima de mi cabeza y que todo tiene un propósito en la voluntad, no, sencillamente estoy en un mundo caído, pero Dios sabe para dónde yo me iba. Así venga un piano, ¿ves? Y a mí lo que me interesa no es cuándo ni cómo, sino para dónde me voy. Eso es lo que me interesa a mí. Pero el mundo está tan aferrado es a no irse de este mundo. Y como dice mi pastor, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y tiene lógica lo que estoy diciendo, ¿cierto? Porque hay mucho temor en la vida de uno, pero el temor siempre es a morir. Estaba estudiando algo y yo dije, wow, no lo sabía. Porque, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas. Y estaba viendo que las fobias y los temores no son temores a esos temores. Yo le tengo miedo es a caerme y a morirme. Pero es disfrazado el temor que yo creo que le tengo es a las alturas. Y resulta que no es a las alturas. Todos le tenemos temor a algo. El que le tiene temor a las culebras no es a la culebra, es temor a que la culebra lo pique y lo mate. ¿Ves? Entonces todos los temores es a la muerte. El temor más grande del mundo, tuve miedo y me escondí, es a morir. Porque él ya sabía, si come del árbol, ¿qué va a pasar? Va a morir. Tuve miedo y me escondí, ¿por qué? Porque usted dijo que me iba a morir. Todos los temores de nuestra vida son eso. Entonces, la gracia de Dios en nuestras vidas nos ayuda a tomar buenas decisiones morales. Por lo que en Cristo ya no tenemos excusa de las decisiones que tomamos. Entonces entramos en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Yo hablé como Dios a través del libre albedrío mostró la capacidad de decidir, pero aquí es la primera vez que Dios le muestra a Adán y a Eva que tenían libre albedrío.
Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Desde el inicio Dios le dio a elegir, libre albedrío. Dice, y les mandó, es que ni siquiera les dijo hijo, por el amor de Dios. Por favor, papá, no vaya a comer de ese árbol. O sea, el Señor dice, les dio una orden. Ustedes no me comen de ese árbol. Yo me imagino a Dios como padre allí. Yo me imagino, ustedes no me van a comer de eso. No, mire, tienen todo para comer allá. O sea, no fue, dice, y les mandó, es una orden. Jehová Dios, recordemos, Jesucristo, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el huerto del Edén, antes de que pecaran, Dios les estaba enseñando que ellos tenían libre albedrío, que ellos tenían la potestad de elegir, decidir no morir. Y la humanidad decidió morir. Ese Eva y esa Adán, tremendos cabezones. Tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? ¿Cuántos no hemos pecado? No hay nadie acá. O sea que todos somos Adanes y todos somos Eva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque yo antes decía, ¿qué cabe? Eso no le he hecho caso a Dios. Bueno, estamos igual, porque Dios nos habla y nos cuesta obedecer. Entonces desde el inicio Dios dio a elegir, libre albedrío. Dios no le dijo, ay, este cayó en pecado. Oye, padre, ¿cómo no se nos ocurrió haberle dicho antes? La embarramos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pues reunámonos con el Espíritu Santo y miramos a ver qué hacemos, porque ay, esto sí se nos pasó ahora. Y entonces después de que los sacó del huerto, ay, pues venga, traigamos el plan de salvación. ¿Te imaginas esto? Yo ya sabía, y antes de que ellos pecaran les dijo, no. Es que Martín Lutero dice que el pecado del hombre fue la voluntad de Dios. Increíble todo esto. Y no tomarnos el tiempo de estudiar la palabra de Dios, sino repetimos las mismas prédicas que otros repiten. No me puede dar una fotocopia. Ay, me regala la copia de la prédica que está tan linda. Y la gente, amén. No importa, que no sé, Dios tiene el control sobre toda situación. No, contrólalo tú, tomando buenas decisiones en tu vida, para que Dios bendiga esas decisiones en tu vida. El Señor dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, Dios primero bendice, y les dijo, hagan ton. La bendición de Dios es muy importante en nuestras vidas, pero la bendición de Dios nos demanda tomar buenas decisiones en nuestra vida. Después de la caída del hombre por el pecado, esta libre decisión se corrompió. Pero esto no significa que porque se corrompió el libre albedrío, Dios nos haya quitado el libre albedrío. El libre albedrío sigue con nosotros. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Entonces, quiero darles unos versículos en contra de lo que Martín Lutero dice, para que ustedes lo comparen y no digan, Martín Lutero dijo, Alfonso dice. No, Martín Lutero dijo, la palabra dice, y cada quien toma sus decisiones. Por eso les digo, compartan estos audios. No hablan de prosperidad, ni hablan del gigante que hay, el poderoso, no hablan de todas esas cosas lindas que hablan en las iglesias, pero sí hablan de palabras que exhortan nuestra vida, y eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, segunda de Pedro 3:9, mira lo que dice este versículo. El Señor, por eso no creo que termine hoy con esto, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El Señor es paciente para ¿con quién? No con Él. A Él le da igual si nunca viniera por nosotros, la maldad se multiplica, nos seguimos matando, ya después el estilo de vida va a ser de 10, 20 años, porque todo va en deterioro. Recuerden la ley de la termodinámica, que la misma ciencia la dice, todo está en deterioro, y todo es todo, nosotros también estamos en deterioro. Entonces, Él puede esperar más, pero si los años eran 1700, 500, 400, 380, 70, ahora con tanta violencia 40, 30,
Entonces el Señor no viene 10 años de vida. O sea, el Señor no tiene afán. Pero mire, el Señor dice, algunos la tienen por tardanza, algunos creen, el Señor no viene. ¿Hace cuánto están diciendo que el Señor viene y nada que viene? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Dios quiere que nosotros nos vayamos para el infierno? Entonces, ¿cómo así que Dios nos manda? Él elige a quién manda y a quién no manda. Don Lutero o luteranos. Dios tiene el control, Dios te controla a ti, tus decisiones. En la predestinación Él ya escogió a unos y escogió a otros no. Bueno, entonces la Biblia es mentira y Martín Lutero es verdad, porque aquí me está enseñando, no queriendo, Jesucristo no quiere que ninguno se vaya para un infierno. Pero ¿cómo así que Él ya los escogió? Él ya escogió, ustedes se van para el infierno o ustedes no se van para el infierno. Eso es lo que Martín Lutero habló de la predestinación. Dice que ninguno perezca, sino que todos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos fuéramos salvos. ¿Es bueno o no es bueno? Dios quiere que todos. Mire que la gente que no ha querido es la gente más necia. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo para qué no sé qué. Yo sí sé cuándo. Y creen que están peleando con la iglesia y con el pastor. Su rebeldía es en contra de Dios. Porque no quieren límites, no quieren estatutos, no quieren reglas, no quieren nada. Lo que el Señor quiere, Él no está tardando. Él es paciente para con nosotros. Otra oportunidad. Otra vez, Carlos. ¿Hasta cuándo, Carlitos? Y Carlos habla a tu corazón y dice el Señor, otra vez estoy a la puerta llamando de tu corazón. Si abres mi puerta, yo entraré y cenaré con él, porque esto es para la iglesia. Esto lo cogen para predicar en la calle, pero esto no, esto es a la iglesia. Y entonces mañana, cuando tú abres los ojos, 3 de la mañana, 4, si eres perezoso, 10 de la mañana, ahí mismo Jesús está ahí. Tan pronto tú y yo abrimos los ojos, el primero que se preocupa por nosotros, la llamada fija que tenemos es de Jesucristo. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos. Deja echarse otro motoso, pero tan pronto se levanta. Ahora sí me vas a prestar atención, Carlos. Dios es así. No me digan que ustedes desde que se levantan no tienen la sensación de hablar con Dios. De así usted salga volado y no escuchó el devocional bien, pero algo le está diciendo, dele gracias a Dios. Algo le está diciendo, Señor, guíame en este día. Hay algo dentro de usted, ¿sí o no? Es Jesús golpeando la puerta de su corazón. El mundo no necesita esa comunión con Dios. El mundo sale y si yo no trabajo no como, y si yo no porque tengo fuerzas, y si yo no sé qué, y si yo sí sé cuándo, y máximo algunos a trabajar, ¿sí o no? Sin entender el significado de lo que ellos están haciendo. Entonces le estamos dando palo aquí a don Martín Lutero. Él hizo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Pero ¿por qué no nos quedamos con lo bueno? ¿Cierto? ¿Por qué tenemos que coger la doctrina mala que él dejó? Era su forma de pensar. Ahora no creo que se haya equivocado con que la iglesia no crezca. No creo que haya sido la intención, fue porque fue una persona que aportó, pero fue una persona que se equivocó. Y Dios nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, si Dios determina las decisiones humanas, como dijo Martín Lutero, ¿por qué esperar? ¿Y por qué Dios tiene paciencia con ellas si ya las determinó? ¿Me doy a entender? Además, ¿cómo puede decir que no quiere Dios que nadie perezca si Él ya predestinó a algunos para que perecieran?
¿Qué lógica tiene eso? Es que Dios ya predestinó a unos, ya escogió a unos y a otros no los escogió. Pero Dios no quiere que nadie perezca y sigue siendo paciente para con nosotros, atrayéndonos con cuerdas de amor y golpeando a la puerta de nuestro corazón cada día, diciendo: el tiempo está cerca. Bienaventurados los que cuando yo venga los haya haciendo el bien. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Estoy dando versículos en contra del calvinismo, la doctrina calvinista. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Ahora, este versículo que está en la palabra de Dios a la iglesia de Galacia dice que nosotros a libertad fuimos llamados, ¿cierto? Fuimos llamados a ser libres, libres para correr, libres para, vamos a alabanza, libres para vivir en ti. A libertad fuimos llamados. Entonces, ¿a qué libertad hemos sido llamados si nuestros actos están predeterminados y controlados? Señor Martín Lutero. Dios controla y predeterminó todo, ejecuta todo lo que va a pasar. Dios sí es soberano y Dios ejecutó todo lo que va a pasar. Pero entonces, ¿por qué nos dice que fuimos a libertad llamados? ¿Qué clase de libertad es esa? Que yo le digo a mi hijo: me hace el favor, usted me hace todas las tareas de lunes a viernes y el sábado y el domingo le doy libertad de estar amarrado en la cama. Pues, ¿qué tipo de libertad es esa? Pero eso suena a eso. El Señor predestinó todo. Pero entonces, ¿qué pasó? Hermanos, a libertad fuiste llamados. Somos llamados a ser libres. Juan dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 14:26. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero recuerde que el Señor dice que los estaba discipulando. Él antes dice: el que quiera venir en mí, tome su cruz y sígame. No sé qué está hablando de los discípulos. Y ahí después es cuando Él habla. Y conocerán la verdad. El que se discipula conoce la verdad. No solo el que viene a la iglesia conoce la verdad, porque conoce parte de la verdad. Dios mandó, cuando fue la gran comisión, nos dijo: vaya y háganle la oración de fe a todo el mundo. ¿Qué fue lo que dijo que hiciéramos? Hagan discípulos, enséñenles mi palabra. Por eso hablaba con alguien de aquí la diferencia entre un evangelista y entre un pastor y maestro. El evangelista no necesariamente necesita ser maestro, pero el pastor necesita obligatoriamente ser maestro, porque un pastor que no sepa enseñar la palabra está en la vivienda o no es pastor. Y yo he escuchado predicación de algunos que yo dije: bueno, esto era Caperucita, pero resultó Iron Man, y después resultó que no era lobo, sino era un lagarto, y que no era en el bosque, sino... Yo no entiendo ni papa. Entonces, un pastor necesita ser maestro, pero un evangelista no siempre necesita ser maestro. Un evangelista lo único que necesita decir es: tú necesitas cambiar tu vida, ¿por qué no entregas tu corazón a Jesús? Mira lo que hizo el Señor en mi vida, mira no sé qué, la mujer samaritana hizo esto, el endemoniado Gadareno hizo esto, muchos de los que tú ves que Jesús hizo un milagro en ellos hicieron esto. Ir a testificar lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo hago? Venga, yo le digo: en Jerusalén hay una iglesia, el pastor se llama Santiago, y Santiago le puede enseñar todas estas verdades. Yo no sé mucho, pero lo que sí sé es que Cristo me sanó, lo que sí sé es que Cristo me libertó, lo que sí sé es que Cristo me dio salvación, lo que sí sé es que Dios es bueno. Yo no sé mucho, pero yo sé dónde saben más. Un evangelista tiene que llevarlos a una iglesia. De nada le sirve a alguien en un parque: ¿y cuántos quieren aceptar a Cristo? 3,000. ¡Wow! 3,000 almas aceptaron a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde están? Están en el mismo parque Simón Bolívar, en Rock al Parque. La oración de fe no nos cambia. Inclusive muchos irán al cielo sin oración de fe, porque lo creyeron acá en su corazón. Entonces, de nada sirve salir a predicar en todo lado si no los establecemos en una casa de oración. Lo llevamos a algún lado, ¡pum!
Cuando tú ves que a una persona se le enseña y se establece en algún lado, wow, gloria a Dios, una almita. Ya eso es responsabilidad del pastor. Ya de ahí para allá no es mi responsabilidad, ya. ¿Qué hizo Fernanda y Brian con Lorena y con John? Les hablaban. Entonces al último dijeron, invitemos al pastor a la casa. Ni un vasito con agua. Ni arrocito con huevito. Nada. Dios, danos hoy, Señor, nuestro arrocito con huevo de cada día. ¿Y qué hicieron ellos en su sabiduría? Hicieron la comida en su casa y la llevaron para donde John y Lorena. Y nos atendieron allá. ¿Ves? Ellos hicieron un trabajo completo. No solamente les hablaron, les llevaron un don ministerial y llevaron el arrocito. Delicioso. Después el cargo de conciencia fue grande, ¿eh? Y nos invitaron a almorzar y eso era un plataote. ¿Sí o no, Lore? Y decía, ¿quieres más? Uy, no. Una ensaladota que se hizo. Yo creo que el cargo de conciencia fue fuerte. Pero eso es lo que hacemos. Todos necesitamos evangelizar, todos necesitamos decir, no, mire, ¿y ahora usted por qué es así, mi hijo? No, yo he aprendido esto y quiero cambiar mi vida y tal. ¿Dónde le enseñan esas locuras? Pues papá, yo no sé mucho, pero me la enseñan allá. Pues allá lo esperamos, ¿sí o no? Y aquí yo los enseño a ser locos, porque el evangelio es locura, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre el evangelista y el pastor. A libertad fuimos llamados, sí. Si nuestros actos, ¿qué libertad? Si están predeterminados y controlados. Juan capítulo 7, versículo 17. Estamos concentrados con los versículos, ¿cierto? Eso es para entender que Dios es bueno. En gran manera Dios es bueno. Que Dios no controla este mundo. Que Dios sabe todo lo que va a pasar. Pero Dios es bueno. Si este mundo es tan malo, ¿cómo se les ocurre, señores que escuchan este video, que Dios controla la maldad? Es que las muertes y todo las controla Dios. Dios las envió porque está predestinado que todo. Todo lo malo y todo lo bueno viene de Dios. Sí mismo Jesús dice, de una misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga. Pero Él sí lo hace. Manda el mal y manda el bien. No sé qué clase de Dios es el que la gente cree que hay, que existe. Dios es bueno en gran manera. Es soberano. Dios no controla el pecado. Dios castiga el pecado. Diferente. Dios juzga el pecado. Y eso lo hace más bueno, porque si no, entonces ¿de qué nos sirve portarnos bien si todos estamos predestinados para sí o para no? ¿De qué nos sirve nosotros cambiar nuestra vida? Pero Dios es bueno y dice, aprecio lo que tú haces. Era lo que estaba orando por ti hoy. Aprecio lo que haces, aprecio cada madrugada, aprecio cada trasnochada, aprecio esto. Y Dios no es deudor de nadie. Algo que no está en mis apuntes. Si Dios ya predestinó todo y Dios lo controla y todo se hace, no se hace nada sin la voluntad de Dios, ¿por qué Dios va a dar coronas a unos y a otros no? ¿Por qué Dios dice que si yo gano almas tendré coronas? Entonces ¿yo para qué me esfuerzo en ganar almas si no sé si Dios me tiene para ganar coronas o no? ¿Me doy a entender? ¿Yo para qué me esfuerzo en mi vida si yo no sé? Dios, pero es que como yo no sé si soy para la izquierda o la derecha, yo no sé de qué soy. ¿Yo para qué me esfuerzo? No tendría lógica. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿el que qué? Libre albedrío. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Cómo conocer si don Martín Lutero tenía la razón o no?
haciendo la voluntad de Dios, así de sencillo. Alguien cuando me dijo una cosa le dije, no creo porque la Biblia dice esto. Me dijo, pero es que ese pastor lleva más años predicando. O sea que eso es por años que lleven predicando. O sea que yo me espero hasta que tenga 70 y empiezo a predicar para que me crean. O sea, yo le creo a los más viejitos, entonces me toca conseguir una iglesia, no con un pastor conforme al corazón de Dios, sino con un pastor viejito, porque sabe más. Ay, qué respuesta. Yo le dije, es que no es lo que yo crea, es lo que dice la Biblia. Escucha, lee, compara. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que se somete a Dios, el que empieza a tener los cambios con Dios, el que escudriña la palabra de Dios, conocerá. No todo el mundo conoce la voluntad de Dios, ¿recuerdan? Conocerá si la doctrina, recuerden, doctrina es enseñanza, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estaba hablando Juan. El que quiera hacer la voluntad nos está mostrando que tenemos decisión de hacer la voluntad de Dios o de no hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo así que Dios hasta nuestras decisiones las controla? No es cierto. ¿Cómo voy a querer? ¿Cómo voy a querer por voluntad si Dios ya decretó todo? El libre albedrío me da la disposición de hacer o no hacer. Por el contrario, si ya decidieron por mí, esto es compulsión o autoritarismo. ¿No es así? Dios no es ningún autoritario. Eso es el comunismo, el que es autoritario. Josué y Elías, Josué cuando entraron a la tierra prometida, les dijo a las tribus, ustedes hoy, cuando entraron a la tierra prometida, ustedes hoy tienen que tomar una decisión. O ustedes siguen adorando a los dioses que adoraron sus padres en el desierto, por lo cual no entraron a la tierra prometida, o ustedes eligen adorar a Dios, servir al único y verdadero Dios. Mas yo y mi casa. Él tomó una decisión, Josué. Entonces, si el Señor ya predeterminó todo, ¿para qué Josué como burrito hablar, no? ¿Para qué decía eso? ¿Y para qué él y su casa servían si Dios lo predestinó para que no sirviera? Nosotros decidimos. También cuando tuvo a Elías con los 400 profetas de Baal, él mismo los enfrentó, los encaró. Él dijo que Baal perezca con ustedes también, porque el Dios en el que ustedes creen es un Dios falso y ustedes van para la perdición con ese Dios. Mas el Dios que yo conozco es el Dios verdadero. Imagínense que para ese tiempo ni los Baales, ni todos los falsos profetas, ni toda esta gente pronunciaba el nombre de Dios. No decían Dios. Y Elías significaba Jehová es Dios. Entonces cada que estaban hablando con Elías decían, Jehová es Dios, venga. Es que hasta el necio un día tendrá que reconocer que Dios sí existe. Y Elías le dice a ellos, vengan, hace lo que hace ahí, haga descender fuego. Ay, eso hay, lo que hacen los vudús, lo que hace el ocultismo, esta parte, todo eso es satánico. Y nadie. Y él dijo, ahora, tipo Kiko, denme permiso, que yo voy a hacer que Dios descienda fuego sobre ese altar y queme el holocausto. Hágale. Dijo, pero pongámoslo más chévere. Mójeme toda esa leña. La leña mojada no prende. Mojen toda esa leña. Y Elías solamente dice, Señor, haz descender fuego. Y todo el mundo, uy, sí, el Dios de Elías. Dios les dice ahí, Elías le dice, ustedes hoy tienen que tomar la decisión, o van a seguir a sus dioses paganos, a los dioses de Baal, o van a seguir al Dios verdadero. Ustedes tomen hoy la decisión. Y usted encuentra bajo la palabra que siempre al pueblo de Israel le estaban diciendo, ustedes tienen que decidir entre Dios y entre su vida sin Dios. ¿Cómo así que Dios los controla?
Si Dios los controla y el deseo de Dios es bueno porque toda dádiva y todo perfecto proviene de lo alto, el deseo de Dios controlado es que todos seamos salvos. Y no necesitaríamos iglesia, no necesitaríamos de que Cristo muriera en la cruz, sino todos iríamos para el cielo. Porque ese es el deseo de Dios. Pero nos damos cuenta que aunque el deseo de Dios es ese, no puede ser cumplido, porque todos no deseamos, elegimos, decidimos seguir a Dios. Cristo mismo expresa su voluntad de respetar el libre albedrío. ¿Dónde? Juan 1:12. Dios mismo dice: yo no me meto en tus decisiones, pero deseo que elijas lo mejor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios le dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? A los que le recibieron. O sea, sí tengo que recibir a Cristo en mi corazón. ¿Cómo así que mojándome yo voy para el cielo? Ahí no dice: más a los que se mojaron cuando pequeños. A los que cumplieron los sacramentos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De dónde sacan estas doctrinas? De la catequesis que la inventó un hombre, pero no en la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron: Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. A los que creen en su nombre, la oración de fe no me cambia, le recibí en mi corazón, pero como creo en Dios, vivo lo que Dios dice en mi vida. Entonces no solamente le recibí, le confesé, sino vivo lo que Dios dice. A estos Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios les dio a elegir: ¿quieres ser hijo mío? Recíbeme en mi corazón y cree lo que yo digo en mi palabra para que te vaya bien en la vida. ¿Dios eligió por nosotros? ¿Cuántos de aquí no tenemos familiares que no han tomado la decisión? Que no quieren. ¿Cuántos de aquí no tenemos personas que queremos que realmente sean salvas? Nosotros no sabemos si son salvas o no son salvas, pero no quieren. Ya sea por la dureza de su corazón, ya sea porque creen que Dios está en todos los lados, y como está en todos los lados yo me voy para el cielo. No me han mostrado esos versículos hasta el momento. A los que me los han dicho no me los han mostrado, pero tampoco quieren ver estos. Entonces Cristo mismo expresa su voluntad de respetar el libre albedrío. Yo hago esto, tú decides. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que Dios le habló hoy a Carlos. Carlos no viene el otro domingo. No, hermano, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, oye. Y más cuando vemos que el día del Señor está más cerca. Estoy esperando terminar todo esto para hablarles de las señales visibles de los últimos tiempos, de todo lo que ha sucedido últimamente. Está bueno que el Señor está pronto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta palabra la está hablando a la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Nosotros todos los días oímos la voz de Dios de diferentes maneras. El que es nacido de nuevo se levanta y él mismo piensa en Dios. Esa es la primera voz. Pero tú te levantarás y alguien te mandará el devocional. Le damos el dedito como para que crean que lo leí. Algunos hacen eso. Algunos amén y ni siquiera lo leen, lo escuchan. Ni siquiera pasan 3 minutos, 1 minuto y amén. Este man, ¿cómo hace para leer, escuchar tan rápido 17 minutos en 3? Amén. Esa es otra voz. Mira, Dios te está hablando, un devocional. Esa es otra voz. Cuando tú, si estás acostumbrado a poner una adoración, ahí Dios te está hablando. Y cerca de ti yo quiero estar. Dios te está diciendo: haga pa' casito. De cualquier forma Dios nos está hablando. Es que yo no escucho la voz de Dios. Ya hablamos cómo escuchar la voz de Dios. Sí, Dios habla. Dios habla en nuestras vidas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, como todos oyen mi voz, todo el mundo no oye la voz de Dios.
si alguno oye mi voz, abra la puerta, cabezón, no solo la oiga, abra la puerta. Si hace esas dos cosas, oír la voz y abrir la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de intimidad, está hablando de comunión. Para que una persona entrara a cenar a la casa de alguien, tenía que ser muy conocido, tenía que ser alguien muy importante al quien le permitieran entrar para que estuviera con nosotros. Pero todo el mundo no entraba a la casa de todo el mundo. Y recuerda el ritual que tenían, quitarse los zapatos, lavarse los pies, eso no era así de fácil. O sea, si el Señor dice, si usted oye mi voz y abre la puerta, yo entro a tu vida, yo ceno contigo y tú cenarás conmigo. Eso es hermoso, no contestar la llamada de Dios, que es la principal en nuestra vida. Muchas carreras, muchos afanes en el diario vivir. A veces es más importante otras cosas que abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo todas las mañanas. A veces lo digo, es más el cansancio que abrirle la puerta de Cristo a nuestra vida todas las mañanas. A veces es más importante nuestra familia, nuestro hogar, el desayuno de los niños, que no falte. Pero abrirle la puerta a Cristo Jesús por la mañana no importa, mañana se la abro. ¿Y qué tal si ese día es cuando tenemos que partir? Para todo tenemos tiempo, pero para abrirle la puerta a Cristo Jesús, no, siempre nos cuesta. Y hasta en eso Dios me habla. Si nos cuesta abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús, o sea que Cristo controló que yo no le abriera la puerta, porque Él todo ya lo predestinó y todo lo controló, hasta mis decisiones. O sea que cuando yo estoy cansado y no quiero abrir los ojos y digo, no Señor, hoy no, hoy devocional no, hoy orar no Señor, hoy no tengo fuerzas, tú sabes, dijo el puertorriqueño, ya tú sabes cómo estoy de blin blin, cansado y toda la vaina y no alcanzo. O sea, Dios sí tiene que entender. Nosotros no podemos entender. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, libre albedrío, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y mira lo caballeroso que es Dios. Yo voy a hacer esto por ti, dice el Señor, pero tú decides aceptar lo que quiero hacer por ti. Él no está diciendo o se levanta o se levanta. Eso es autoritarismo. Como un papá o una mamá cuando no quieren ir al colegio y ya está sobre el tiempo, o se me para allá o se para allá. El Señor no está diciendo, yo estoy aquí a la puerta. A nosotros nos saca la piedra que nos dejen plantados, ¿sí o no? Cuando uno pone una cita a las 8, 8 y 5, 8 y 10, 8 y 15, 8 y 20, la única vez en que a usted no le saca la piedra a eso es cuando está enamorado y está de novio. Usted la espera hasta 2 horas. Y así con la piedra, y cuando llega, ay amor, qué pena, es que me está maquillando y el tema, el carro, y ay amor, ay tranquila mi vida, estás hermosa, estás linda, pero ay sí, ves que fueron 2 horas, ay para mí fueron como 5 minutos, que fue tan, ay no me importa amor, yo te voy a esperar de toda la vida. Las frases hermosas. Se casan 20 años y le dije, usted se me demoró 1 minuto, me fui. Yo no la espero, no crea que eso era cuando novios, que no hay que me aguantaba. Pero mi amor, me demoré 2 minutos. Y 2 minutos no es tiempo para mí. Se cambia todo el chip. Pero a Cristo Jesús lo dejamos esperando muchas veces. 7 veces a la semana, ¿cuántas veces lo dejamos a la puerta? Si aún hasta el domiciliario, si nos timbra, le abrimos. Pensemos esto en el ámbito espiritual. ¿Cuántas veces dejamos plantado a Jesucristo, golpeando la puerta de nuestra vida, tratando de solucionar nuestros problemas? Porque Jesús no viene a contarnos sus problemas, Jesús viene a solucionar nuestros problemas. Pero es la voz que no nos gusta escuchar, es la voz que cerramos, es más importante otra cosa.
Cristo mismo expresa su voluntad de respetar el libre albedrío. No me digan que Dios nos controla. Estoy aburrido de escuchar estas frases. Yo hago esto para ti, tú decides. Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ay, mire este versículo tan hermoso. Yo lo voy a quitar para que todos vean. Con este versículo voy a concluir. Pero mira este versículo tan hermoso. De modo que quien se opone a la autoridad, hay quien se opone a la autoridad, ¿cierto? O sea, hay autoridad, toda autoridad es establecida por Dios. Romanos lo habla, capítulo 12. Toda establecida por Dios, y la que Dios puso es por Él, porque es el poder que tiene la autoridad, no es la persona que se pone ahí. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Un hijo que se opone a la autoridad de un padre, ¿a quién se está oponiendo? Ay, no lo dijeron con amor. A Dios. No es que esté desobedeciendo a sus padres, tiene rebeldía contra Dios. Toda persona que no se opone, se resiste a la autoridad establecida por Dios, tiene rebeldía directamente con Dios. Esto tenemos que entenderlo, porque entendemos cuál es el principio. Y los que resisten, o sea, estos que se oponen a la autoridad que Dios estableció, acarrean condenación para sí mismos. Esta es una ley de la vida. Lo que siembro, lo voy a recoger. Acarrean condenación para sí mismo. Mira este versículo tan hermoso. Dice, la posibilidad de rebelarse e ir en contra del decreto de Dios es la base para ser condenado, ¿cierto? Eso lo dice. Si dicha posibilidad nos fuese negada y Dios decretara cada uno de nuestros actos, incluso los pecaminosos, la culpa de nuestra rebeldía sería de Dios y no nuestra. Entonces, ¿qué de bueno tiene que Dios tenga el control? ¿Qué de bueno tiene que Dios ya escogió todo? ¿Qué de bueno tiene la mala interpretación calvinista de la soberanía de Dios? Dios es soberano y es bueno, y nos ha enseñado a tomar buenas decisiones, buenas. Y más cuando estamos en Cristo, la gracia de Cristo Jesús nos enseña. No me digan que tú y yo que nacimos de nuevo, cuando hacemos algo malo, el pecho no se nos sale. No me digan que no sientes en tu mente que te está diciendo no, no lo hagas, no, no. No me digas que pecamos tan chévere y decimos, gloria a Dios, qué rico el pecado. No me digan que no hay algo que no nos estorba en nuestra vida cuando estamos haciendo cosas malas, cuando no nos queremos sujetar, cuando no queremos escuchar palabra de Dios, cuando no nos queremos congregar, cuando no queremos. No me digan que no hay algo que no nos incomoda. Entonces mira esto, la posibilidad de rebelarse e ir en contra del decreto de Dios es la base para ser condenados. ¿Cómo vamos a ser condenados? Y yéndonos en contra de Dios. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el Señor dijo, todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo. Dios lo dejó claro. O aquí, punto. ¿Cómo así que ya Dios decretó hasta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, los pensamientos? Dios decretó todo, sin necesidad de andar más. ¿No les parece que si Dios lo decretó todo y Dios así lo estableció y así lo mandó hasta que Él venga, ustedes creen que eso es bueno? ¿No sería un Dios bueno, sí o no? Toca hacer lo que Dios diga. ¿Y hoy qué toca hacer? Yo no sé, porque ya me controlo. Esperemos a ver qué es lo que me toca hoy. Y lo que sea bueno o malo, pues Dios ya lo permitió, o sea que la culpa es de Él. Esta predicación en muchas iglesias grandes me sacan corriendo. Porque no conviene. No conviene que sepamos la verdad.
No conviene que sepamos que Dios es bueno y que Dios nos ha dado a elegir, a decidir. Si dicha posibilidad nos fuese negada y Dios decretara cada uno de nuestros actos, incluso los pecaminosos, la culpa de nuestra rebeldía sería de Dios y no nuestra. Voy a concluir con esto. Hay algo que leí y me pareció importante. Quiero leerlo acá. Dice, ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene esto que ver con Dios y el libre albedrío? Bueno, como un Dios soberano, Él impone restricciones para nuestro bien. Compone la partitura de la vida, establece leyes morales para que podamos prosperar, pero no nos obliga a llevar a cabo estas leyes. De hecho, somos libres de hacer lo que nuestros corazones desean. Si deseamos violar la ley, lo hacemos. Si queremos rechazar la salvación, lo hacemos. Todos tomamos decisiones genuinas, decisiones que se alinean con el deseo de nuestro corazón. Pero esta libertad es también un problema. Tenemos la libertad de vivir para nosotros mismos e incluso para otros, pero no podemos vivir para Dios porque nos cuesta. Aparte de la intervención de la divina gracia, simplemente no hacemos a Dios la estrella polar de nuestra vida. Como resultado, no ganamos confianza en Cristo por falta de conocer la verdadera voluntad. En consecuencia, consideramos que es poco atractivo, si no imposible, abrazar la soberanía de Dios, porque en el fondo realmente queremos estar a cargo de nuestra propia vida y se nos olvida que Dios pedirá cuentas de todo lo que hacemos. Queremos hacer las reglas, queremos establecer nuestro propio camino y no incluye el camino de la abnegación y sumisión a Dios Padre. Nuestros corazones rotos nos han convencido de que la verdadera alegría y la verdadera prosperidad se encuentran, pero fuera de Dios. Todos necesitamos el libre albedrío, pero un libre albedrío tomado de la mano de Dios. Alguien me preguntó, o sea que necesito volver a tener un nuevo albedrío. La respuesta fue no, ya lo tienes. Lo que necesitas es un nuevo corazón para aprender a tomar mejores decisiones. Y Dios lo habló en su palabra: les daré un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra y les daré uno de carne. Ese nuevo corazón es el que nosotros necesitamos. Quiero pedirle que se pongan en pie y vamos a terminar. Quiero pedirle el favor al grupo de la alabanza. Vamos a entonar esta hermosa canción, Cerca de ti, y concluimos.